Muchísimas bendiciones, te saluda el pastor Eduardo Rosales como cada día de lunes a viernes. Y qué bendición poder compartir palabra de Dios, qué bendición poder recibir este alimento para nuestro ser más íntimo. Seguimos con un relato que comenzamos en el día de ayer, que si usted lo identifica en la Biblia es cuando Jesús camina sobre el mar y está en San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 25. Y en realidad hoy veremos un detalle en los mismos textos que no habíamos visto en el día de ayer. Y dice así: enseguida Jesús hizo a los discípulos que subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hoy veremos un detalle que está dentro del mismo texto o relato que nos dará lugar a una meditación para con nosotros en este día. El foco de hoy no está en el Señor, sino en los discípulos del Señor. Jesús los envía a que ellos pasaran al otro lado del mar. Estamos hablando del mar de Galilea. Por lo poco que pude investigar, aproximadamente el trayecto que tenían que hacer era de 1,8 kilómetros o de 2 kilómetros, es decir, 1.800 o 2.000 metros. Eso es para que se ubiquen entre 18 y 20 cuadras. No es mucho ni es poco. Para el agua me parece demasiado. El versículo 24 nos da una información muy sorprendente que procesarla pareciera que algo no está bien. Dice, pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Por qué causa los discípulos obedecen al Señor y sufren semejante adversidad? Pareciera ser como que no es lógico. Obedeciendo tienen que padecer. No quiero desanimarte, pero no es anormal e inusual que las adversidades sean parte de nuestro caminar en obediencia a Dios. Quiero que observemos juntos una palabra que el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: pero tú, Timoteo, sabes muy bien que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe y mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, como fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pero el Señor me libró de todo eso. Es cierto que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Bueno, no me apague el audio, por favor, pero es una realidad. No te asustes que por obedecer a Dios hay oposición. Pero dice la palabra, pero de eso me librará el Señor. Si se desata la tormenta en tu barca, la clave no es la tormenta, sino por qué razón se desata la tormenta, si por mi obediencia o por mi desobediencia. Solo esto debemos definir y sabremos cómo terminará la historia. Ambas tienen solución. Si es por mi desobediencia, hay tiempo de arrepentirse. Mientras hay vida, hay tiempo de arrepentirse y retomar el camino y comenzar a caminar en fidelidad a Dios. De lo contrario, si estamos caminando en fidelidad a Dios y se desata la tormenta, en realidad, aunque vivamos en obediencia, eso va a suceder, pero la voluntad para Dios con nosotros será maravillosa. Vamos a salir airosos. Si usted termina el relato leyendo este texto, se va a dar cuenta que el Señor hace un salvataje glorioso. Por lo tanto, te quiero animar de que camines en obediencia a Dios para que pase lo que pase y aún la adversidad venga, siempre la historia termine en bendición. Siempre la historia, aunque tengamos que atravesar la tormenta. Por ejemplo, el salmista David dijo, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Por lo tanto, te quiero animar que la clave está en caminar
en obediencia a Dios, en rendirle nuestra vida al Señor con todo nuestro ser y vivir para Él. Quiero orar por tu vida. Padre, bendigo a cada uno de los que oyen estas palabras, para que esta reflexión nos ayude a entender de que a veces, aún viviendo en obediencia, la adversidad se va a levantar, pero no será la historia con un mal fin, sino por el contrario, seremos librados con poder. Quiero bendecir a cada oyente y orar para que tu gracia esté sobre él, y aún aquellos que están caminando fuera de tu voluntad puedan retomar el camino para regresar a la bendición de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.